Para mí es un gusto presentar a la hermana Amparo Ojeda, que nos va a presentar ahora un tema en el cual ha profundizado, no solamente desde el punto de vista externo, corriente, sino viéndolo como una estudiante de teosofía. Total, que nos va a mostrar sus inquietudes, sus respuestas propias a un tema de tanto interés. Creo que anteriormente le tenía otro título, que era La ética y la moral, ¿no? No, era la justicia. Lo que pasa es que había dos pilares, la ética y la moral. Bueno, entonces, ese tema de la justicia que está es de interés de todos los seres humanos, y aquí en Colombia estamos tan interesados en estas cosas. Entonces vamos a escuchar a la hermana Amparo. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Quisiera yo que pensáramos y reflexionáramos juntos como estudiantes de teosofía. ¿Existe la justicia en Colombia, en el planeta? ¿Tenemos justicia? Parece que no tenemos mucha justicia. Por todos los sitios vemos en las noticias, todos los días nos asaltan injusticias, temores, angustias. En esas condiciones, yo me propuse armar una charla sumamente compleja. Inicialmente pensé que era algo más sencillo, no, resultó bastante complejo. Voy a tratar de exponer la justicia con dos enfoques. Inicialmente, la justicia desde el punto de vista de los hombres, de las sociedades humanas. Y en la segunda parte, la justicia explicada desde el punto de vista de la teosofía. Entonces, la justicia en las sociedades humanas, filosóficamente la justicia la han definido como un conjunto de cualidades, de virtudes, de valores esenciales, como la equidad, la igualdad, la libertad, porque la justicia la consideran los estudiosos, los filósofos del derecho, como un bien común, un bien necesario a las sociedades para poder convivir en sociedad, para poder que sea para tener un bien individual que no socave el bien de la sociedad, que sea un bien para toda la sociedad en su conjunto. Entonces la justicia en sentido formal es el conjunto de normas que han formado las instituciones. Esas instituciones dependen en cada país, cada cultura, cada grupo social ha organizado sus entidades de justicia. A esta justicia, cuando está normada, cuando tiene códigos, se le ha llamado la justicia positiva. Justicia positiva venía del derecho, lo justo etimológicamente, lo justo, lo verdadero. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que esta justicia formal está basada en la moral, en valores morales de las sociedades. Los valores morales de la sociedad son valores externos a los seres humanos como individuos. Son valores impuestos desde fuera, son coercitivos, punitivos, obligatorios, y son los que rigen las sociedades históricamente, las tradiciones, y se han traducido en los códigos. Por eso los códigos, cuando los jueces imparten justicia, están ejerciendo su poder coercitivo, su poder punitivo. Esta moral puede cambiar
es cambiante con el tiempo en las distintas sociedades. En una sociedad puede considerarse buena una actitud, una conducta. Por ejemplo, en las morales que estamos observando actualmente de Oriente, los musulmanes. Para los musulmanes, ojo por ojo, diente por diente, es una cosa justa, es una conducta valorada, una cosa muy bien hecha, es moralmente aceptada. Ojo por ojo, diente por diente. También por moral se considera un acto heroico, maravilloso, que se van a ir al cielo. Estos niños, estos muchachos que masivamente hemos visto, se suicidan y matan, amarrados en su cintura a explosivos, y ponen su vida, se suicidan y gritan: Alá es grande. Moralmente, para su cultura, para su justicia, eso es un acto heroico, es maravilloso. Para nuestras sociedades occidentales no es maravilloso y no sería justo. Sin embargo, cuando se aplica la justicia en las leyes que construyen, se construyen con valores morales. Entonces, esos valores morales que tiene una sociedad, ¿quiénes los construyen? ¿Quiénes hacen las leyes? En Colombia, ¿quiénes hacen las leyes? En 1991 se optó por el máximo rigor de la democracia. La constituyente organizó la ley de leyes, la Constitución Política de Colombia de 1991, y a raíz de esa se corrigen y se hacen normas y se dictan leyes. ¿Quiénes hacen esas leyes? Pues las hacen lo que nosotros en lenguaje coloquial decimos los padres de la patria, los legisladores. Esos legisladores, ¿a qué moral, a qué ética están obedeciendo? ¿Verdaderamente obedecen? Pensemos en nuestra conciencia. Estos legisladores, estos padres de la patria, muchos, pocos, excepcionalmente, ¿será que están obedeciendo a la moral, a la ética, a la verdad? ¿O será que tienen intereses creados? ¿Nos dan a nosotros alguna seguridad de que esas leyes estén bien hechas? ¿Quiénes aplican? Ellos son los que hacen las leyes en bien de toda la sociedad colombiana, y así en Francia y en otros países del mundo, también en Estados Unidos. Ellos legislan. Se observa que tiene mucho que ver en esas leyes. El poder económico influye verdaderamente, prácticamente es decisivo en las leyes. Actualmente, por ejemplo, apareció un loco, organizó un arsenal de fusiles y de armas que las hizo automáticas, se subió a una terraza, mató a un montón de gente, a 50 personas, hay heridos como 500. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos dijo: no, yo no acepto que se discuta la posesión de leyes y la venta de leyes, la venta de armas libre en el Estado. Esas son leyes que existen en los Estados Unidos. Como vemos, no son leyes que obedezcan a una moral, al sentido común. No, estamos descontentos nosotros con esas leyes. ¿Quiénes ejecutan esas leyes que se producen en el Senado y en la Cámara de Representantes en Colombia? Pues las ejecutan los jueces y los magistrados. ¿Será que a esos jueces y magistrados se les exige un nivel moral, ético, unas calidades humanas? ¿Qué calidades humanas se les exigen? ¿Cómo han sido nombrados? ¿Quién los nombra? ¿Cómo los nombran? Nosotros los que estamos aquí, los estudiantes de Derecho, que me dicen que hay algunos aquí, saben mejor que yo cómo se nombran a esos jueces, a esos magistrados. Por de pronto, yo he escuchado algunos chismes, personas que me escuchan por ahí. No, es que para poder lograr que me mejore la prisión,
me tocó pagar 20 millones de pesos al magistrado fulanito para que me nombre de asistente del magistrado. Entonces yo me quedé de asistente del magistrado 3 meses y así se me acomodó la pensión. Eso es bastante normal y no es tan secreto. Lo he escuchado de 3 personas en circunstancias distintas y me ha tocado quedarme con el pico callado porque ¿qué puedo decir yo a eso, no? Pero eso es así. Parece que es la costumbre, ¿no? Entonces, ahí empieza lo que actualmente nos está afectando tanto en Colombia, la corrupción que se ha tragado todos los estamentos, todas las instituciones, el escándalo tan terrible de que la Corte Suprema de Justicia, con semejante nombre rimbombante, Corte Suprema de Justicia, su presidente está en la cárcel. Entonces 2 o 3 estaban metidos en la misma porque recibían dineros. Entonces esta situación está siendo grave. No solamente eso ocurre en Colombia, eso ocurre en muchos estados. También en los Estados Unidos se ha escuchado muchos escándalos de esos. Por eso preguntamos, ¿cuántos corruptos en Colombia o en Estados Unidos están en la cárcel? ¿Es que los grandes narcotraficantes de Estados Unidos están en la cárcel? No. En la cárcel están los que también coloquialmente aquí decimos los ladrones de gallinas, los pequeños rateros, los pequeños ladrones. Y cuando muestran la cárcel modelo, las cárceles nuestras en la televisión, a uno le dan escalofríos, queda uno aterrado, espantado. ¿Cómo es posible que acorralen en una forma tan brutal, tan terrible a seres humanos que no tienen a dónde dormir, que están tirados por el piso en hamacas, en una convivencia muy propicia para seguir pecando, como diríamos, para seguir aprendiendo formas más terribles de salir, si es que algún día salen, a cometer más errores y a conseguir lo que les han enseñado los que dirigen nuestras clases políticas, a robar. ¿Cómo es que se sube? Esto es terrible. Las cárceles nuestras están inundadas de gente que por otro lado dicen que hay muchos inocentes en las cárceles de Colombia, no solamente en Colombia. En Estados Unidos se ha descubierto que un porcentaje muy importante de a quienes se les aplicó la pena de muerte eran inocentes, ya estaban muertos, ya no había nada que hacer, pero descubrieron que eran inocentes. Eso es justicia, esa es la justicia. Bueno, nos podemos alargar mucho tiempo más contando anécdotas y cosas terribles que ocurren en la justicia. Lo más conocido, pues Colombia, los Estados Unidos, que es lo que tenemos cerca, ¿no? También podemos hablar de la justicia en Alemania. ¿Será que es justo? Y en Europa, que países que destruyeron el Medio Oriente, que Estados Unidos destruyó al Irak, que era una sociedad que no era perfecta, estaba muy mal, había un tirano que manejaba allí, pero era una sociedad que estaba relativamente bien organizada. Funcionaban más o menos las cosas, más o menos, más mal que bien, pero es que el país hoy en día ya no existe, está destruido, es una cosa impresionante. Igual ocurrió en Libia. Muammar Gaddafi era un gran líder de una tribu, se apoderó, pero organizó a grupos tribales que los tenían marchando más o menos bien. Sin embargo, Francia se dio cuenta de que había en Libia mucho petróleo. Había que ver a ver cómo se hacía para sacar a Muammar Gaddafi, que había logrado nacionalizar el petróleo, para apoderarse de ese petróleo y decir que por justicia se tenía que ir contra el tirano. En esas condiciones acabaron con Libia, que hoy en día también es un país acabado, destrozado. Si pensamos en el África Negra, son países todos destruidos, desbaratados, donde reina la anarquía más loca, donde llegan esos grupos musulmanes que secuestran cientos de niñas en la escuela, las transforman en mujeres de ellos, se las llevan y no pasa nada. Eso lo hicieron en nombre de la justicia los países europeos. Hoy en día, cuando estas gentes
del África del Sur intentan llegar buscando medios de vida, huyendo de la misma violencia que fue creada por los europeos, en muchos casos, ayudados por la gente corrupta también en sus países. Vienen huyendo, se hunden en los barcos, pero no son 2 ni 3, se hundió un barco con 300 negros. Ah, bueno, no pasa nada. No, es que en Alemania no los pueden recibir, cerraron muchos países de Europa. Entonces, ¿eso es justicia? Parece que no existe justicia. Estamos en una anarquía, en una locura en todo el planeta, por lo que vemos. Bueno, hasta ahí podemos llegar y podemos seguir. Si alguien quiere interpelar, complementar algo, están invitados cuando quiera. Entonces, contra esta justicia de los hombres, vamos a entrar, ahora quiero entrar a explicar cómo explicar, ¿será que existe justicia en el mundo? Desde el punto de vista de la teosofía. Entonces, para poder explicar desde el punto de vista de la teosofía, tenemos que empezar por explicar el contexto. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué venimos a hacer aquí? Los que estamos aquí somos estos cuerpos de carne en los que estamos representados aquí. ¿Quiénes somos? Cuando nos llegue la muerte a los que estamos aquí, ¿qué será? ¿Que nos vamos a ir al infierno y al cielo por toda la eternidad? Eso fue lo que nos enseñaron cuando estábamos en la infancia, por lo menos a mí, porque pertenecemos a un grupo humano de religión católica. Decían que nos íbamos al infierno o al cielo por la eternidad y a la paila del infierno. No, hermanos, la muerte no existe. Tenemos que poner la argumentación, darle la vuelta y ponerla sobre los pies para que empecemos a pensar con la cabeza. La muerte no existe, hermanos. Somos seres de origen divino, somos almas y tenemos distintos cuerpos. Tomamos distintos cuerpos y vamos desechando cada uno de estos cuerpos. Tenemos cuerpos materiales, tenemos cuerpos astrales que son más sutiles, tenemos cuerpos todavía más sutiles que son los cuerpos mentales. Y como estamos en un camino de evolución, vamos desechando en la medida en que nuestros cuerpos cumplen su función, sus tareas, los vamos desechando. Como desechamos la ropa vieja cuando ya no nos sirve, la desechamos y continuamos con una ropa nueva. Esa ropa nueva son los nuevos cuerpos que construimos después de que hemos pasado por larguísimos periodos en que hemos pasado de nuestro cuerpo material a nuestro cuerpo astral, a nuestro cuerpo mental, y llega el momento en que toca volver. Este ciclo de evolución lo venimos transitando desde hace muchos siglos. Somos seres muy viejos. Entonces, cuando nosotros volvemos a lo que se llama a reencarnar, volvemos a tomar cuerpo material. Nosotros hemos estado en un cuerpo mental superior y resolvemos volver porque necesitamos aprender más cosas, tener más experiencia. Ese aprendizaje y esa experiencia ocurre que lo tomamos principalmente en este plano material denso. Entonces necesitamos volver a este mundo. Pero ocurre que siempre que volvemos a este mundo, y hemos vuelto muchísimas veces, hemos reencarnado muchísimas veces, pero siempre que volvemos aquí, ya ese ego viene cargado con muchísimas experiencias y con muchos conocimientos de todas las vidas que ya hemos transitado. Cada vez llegamos con más conocimientos. Ese niño que nace es un niño que ya viene cargado con muchas experiencias, con muchos conocimientos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque su naturaleza interna así nos indica. Así decían las madres, las amigas, cuando yo era niña, decían: es que tengo 10 hijos.
pero es que mis hijos no se parecen uno al otro, son 10, son como los dedos de las manos, todos son distintos. Claro, cada niño es distinto porque cada ser humano ha tenido un desarrollo evolutivo distinto. Viene con una naturaleza interna propia, viene con actitudes propias, con tendencias, con capacidades. Por ejemplo, hay niños que son niños genios, niños que llegaron con facultades muy desarrolladas, como Mozart, que a los 5 años podía componer grandes composiciones musicales. Julita, 5 años componía para grandes orquestas. Tenía 5 años. ¿Cómo es posible? Claro, él traía conocimientos de su vida anterior, posiblemente había desarrollado sus conocimientos en música. Dicen que cuando volvemos al mundo, en lo que más nos hemos interesado, los pensamientos que hemos más desarrollado se transforman en aptitudes. Las experiencias que hemos tenido dolorosas, lo que haya sido, se transforman en experiencia para esta nueva vida. Y así nos hemos ido formando una vida tras otra vida. Estamos entonces en un proceso de evolución. Estamos como en una escalera que tiene muchos peldaños. Algunos hermanos están mucho más avanzados que nosotros, a esos les llamamos hermanos mayores. ¿Qué ha pasado con esos hermanos mayores? Porque ellos están en unos peldaños tan altos y nosotros estamos un poco atrasados. Posiblemente son hermanos que llegaron a la evolución, a estos ciclos de evolución, mucho tiempo antes. Son hermanos más viejos que nosotros. También es posible que fueron más juiciosos, más disciplinados que nosotros, aprendieron mucho más de las leyes inmutables de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, se sirvieron de las leyes de la naturaleza. Todos podemos hallar en la irresistible fuentes infinitas de la naturaleza. Al conocer sus leyes, nosotros podemos seguir esas leyes de la naturaleza para seguir evolucionando en una forma interesante. Y también en algunas ocasiones nos ponemos, y con seguridad nos hemos puesto, en contra de estas leyes de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros actuamos en contra de estas leyes de la naturaleza, la inmutabilidad de la ley no cambia. Entonces la ley se va a presentar en nuestra nueva vida, enseñándonos lo que no quisimos aprender en una o en unas vidas anteriores. Lo vamos a aprender a esto. Cuando no quisimos aprender nosotros, cuando nos hicieron una oferta, nos pusieron unas posibilidades, las desdeñamos, las despreciamos. Posiblemente en esta vida vamos a encontrar situaciones difíciles que nos van a enseñar a aprender eso que no lo quisimos aprender anteriormente. Estas leyes de la naturaleza son infalibles, eternas, inmutables, son sabias y son la esperanza que tenemos en la evolución, la esperanza de que la ley de la justicia divina existe y de que aquellos seres que las practican, que las ejecutan, no se equivocan nunca. Nosotros vamos a ser recompensados o vamos a ser lo que podemos interpretar como castigados por esas leyes. Esas leyes nos van a cobrar lo que no quisimos aprender, la pereza que tuvimos. Cuando nos fuimos en contra de una ley, esa ley nos va a cobrar, y a eso le hemos llamado el karma. Se llama la ley del karma, es una ley infalible. Por ejemplo, un químico en su laboratorio inicia un experimento y de pronto falla el experimento. ¿Quién falló? ¿Fue la ley la que falló? No, la ley no falló. Falló fue el procedimiento, falló el químico. Eso es lo que nos puede ocurrir con mucha frecuencia. Cuanto mayor sea el conocimiento, tanta mayor seguridad habrá en el resultado. Nosotros, para transitar
este camino de evolución tenemos además muchas ayudas. Entre otras, tenemos la ética, distinta de la moral. Esta ética surge de la interioridad de las personas. Influye y orienta la conducta de las personas en forma consciente y voluntaria. Un niño pequeño, desde que nace, desde que es muy pequeño, sabe cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal. Es como que adivina. No, no adivina. Es lo que algunos dicen, es la conciencia superior y dicen bien, es la ética que tiene esa naturaleza interna del niño y que la aprendió en miles de vidas anteriores, aprendió a distinguir entre el bien y el mal, y es la ética. Esa ética también ha sido perfectamente diseñada cuando esos seres superiores vienen de edad en edad al planeta y vuelven a imprimir en todas las mentes de los humanos esta ética, este conocimiento innato del bien y el mal. Entonces, la ética, hermano que me había dicho, la ética viene con nosotros del interior de nuestro ser. La moral es impuesta desde el exterior, desde las culturas, desde las tradiciones de los distintos pueblos. A la moral obedece el derecho positivo, está basado en las tradiciones, en las costumbres, en la moralidad de las gentes. La moral viene entonces de afuera y es punitiva, es obligatoria, castiga. La ética es libre. El ser humano es libre de obrar bien o mal según su conciencia. Somos libres, esencialmente libres. Tenemos el libre albedrío. Tenemos la ética como una guía para portarnos bien o para portarnos mal. Las incongruencias, desigualdades, injusticias, accidentes de la vida, esos dolores que sentimos cuando vamos por la calle y vemos gente en una miseria total. Esto es injusto. Por Dios, la ley es injusta. Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que nació este niño con un retardo mental tan grande si pertenece a una familia tan importante? ¿O cómo es posible que este niño nació mal formado, nació con tantos problemas en una familia tan pobre que no puede pagarle el hospital, que no puede pagarle un especialista? ¿Cómo es posible? Dios es injusto. Y nos llenamos de angustias, de dolores, de tragedias. No. En esos momentos y en la medida en que nosotros ascendemos por el camino que se nos ha trazado, el camino de la evolución, en la medida que ascendemos cada vez más por los peldaños, vamos comprendiendo cada vez más la justicia de esas leyes inmutables, de esas leyes de la naturaleza, esas leyes que no fallan nunca, y aprendemos a amar profundamente a esos seres que ejecutan esas leyes del karma. Son los señores del karma, que son seres importantísimos, seres que están en unas alturas inimaginables para nosotros y que sin embargo se ocupan de cada uno de nosotros. Los señores del karma están pendientes del karma de cada uno de nosotros, hermanos. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, todas nuestras envidias, todos nuestros pequeños desperfectos son perfectamente identificados por los señores del karma. Las leyes del karma existen. Cada uno de nosotros ha poblado su ser, su ambiente con fantasías, deseos, impulsos, pasiones, ángeles y demonios de nuestra propia creación, hermanos. Nos rodean y son causa de nuestra dicha o de nuestro infortunio. Para nosotros, y lo que es más grave, también para los demás, para los seres que tenemos cerca de nosotros. Son nuestra hueste kármica, estos deseos. Estamos, pues, hermanos, en un proceso de evolución que comenzó hace millones y millones de años.
A ver, ¿qué podemos concluir de estas dos explicaciones de la justicia? Parece que no podemos dudar, estudiantes de Derecho, parece que no podemos dudar de que la justicia de los hombres ha fracasado. Ha fracasado en Colombia gravemente. Con dolor observamos que estamos en una situación respecto de en una situación crítica, violenta estamos en Colombia, pero no solo en Colombia, en el mundo entero. Entonces podemos concluir que la justicia de los hombres ha fracasado. Sin embargo, la seguridad de que la perfecta justicia gobierna el mundo es un estímulo en este camino de evolución en que estamos. Y según adelantemos en el camino, tendremos cada vez más capacidad de ver y constatar cada vez con mayor certeza y claridad que la justicia actúa infaliblemente, que sus agentes la aplican sin el más leve error, que la absoluta justicia obra bajo las aparentes incongruencias, desigualdades, accidentes y tragedias de la vida de los seres humanos que observamos y que nos han hecho sufrir o que sufrimos actualmente. Hasta aquí había presentado esto. Si alguien tiene una pregunta, quiere complementar, estamos entre estudiantes de teosofía. Si alguien quiere criticar los puntos de vista, bienvenidos. Sería muy interesante. ¿Verdad? Buenas tardes, mi nombre es Camilo. Asisto alguna vez a una reunión con ustedes. La reunión que estuve estaban discutiendo, o más bien leyendo el libro del karma de Annie Besant, ¿sí? Pues no, digamos, yo soy de los que considera, digamos, que tal vez la justicia humana sí, pues ha fracasado, pero ha fracasado porque la justicia es administrada por un interés particular, un interés, digamos, que buscan, pues, unos intereses económicos y políticos, claro. Pero yo tengo una duda, y es, no sé si alguien de los que me puede ayudar a responderla, y es, ¿cuál es el punto cero del karma? O sea, ¿por qué hay como el punto cero del karma? ¿Sí? ¿Por qué hay como un trasegar siempre, del karma? Digamos, suponiendo que, digamos, asumiendo que se reencarna, porque hay un punto cero del karma, ¿sí? Porque en ese sentido uno sería totalmente inocente, ¿sí? Porque si uno no participó del punto cero, ¿sí? Porque si se tenía que, digamos, no sé, en un proceso casi que infinito tendría que estar sacando algo que no da lugar, ¿no? Cuando llegamos a este mundo denso de la materia, estamos aquí en este cuerpo, tenemos un cuerpo mental, la mente. Sí. La mente se ha hecho, la función de la mente es producir imágenes mentales, que son el molde en el que se fabrican los pensamientos. Pero estos pensamientos son imágenes kármico-mentales, ya tienen el aspecto del deseo, del karma. Cuando nosotros no teníamos mente en el comienzo, y Annie Besant trae a cuento esto, cuando fuimos primitivos y todavía éramos los sin mente, no teníamos karma. Como no tienen karma los minerales, los vegetales y los animales. ¿Por qué? Porque no tienen mente. La mente, que es una maravilla, también tiene ese problemita, que producimos imágenes mentales no siempre provechosas. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo de deseo. Por eso decíamos los deseos, las ambiciones, los malos pensamientos. Todo esto nos va creando imágenes mentales, y esas imágenes mentales son la causa del karma. Cuando tú no tienes imagen mental, no tienes karma. Pero eso no lo elegí yo. ¿Ah? O sea, digamos, en algún momento yo no elegí el acceso a la mente. Entonces, No, ese es un don. Ese es un don de la naturaleza. Te dieron mente. Tenemos el privilegio de ser seres pensantes, de tener mente. ¿Por qué?
porque entramos en un camino de evolución inimaginable, una maravilla de camino en ascenso. Nosotros no podemos imaginar todas las potencialidades que tenemos en nuestro ser, las potencialidades. Por eso la sociedad teosófica es el estudio también de aquellas potencialidades de los seres humanos que no se han desarrollado, que podemos desarrollarlas, pero que tenemos que tener disciplina y conocimiento de las leyes para poder desarrollar esas potencialidades que tenemos. No, tú no pediste venir, fue un don que se te dio, un regalo que te dio. Pero es un regalo como trágico también. Si el maestro quiere ayudarnos un poco más, el maestro Burgos. Sí. Hace un ratito apenas estábamos en la logia Arcoiris estudiando, como lo hacemos todos los sábados, los temas de la doctora Navaski, y nos decía ella que una cosa es la teosofía y otra cosa es la sociedad teosófica, que creo que es el inicio de esta conferencia. Una cosa es la justicia y otra cosa es el aparato de la justicia. Entonces yo sí quisiera que el doctor Martínez nos explicara un poco lo que acabamos de aprender allá en la charla de la logia sobre la teosofía y la sociedad teosófica, y la justicia y el aparataje, la rama judicial, los códigos, las leyes. Eso son otras cosas distintas. Doctor. No, yo solamente, me dijiste de grande, pero bueno, solamente voy a referirme a la forma de percibir la justicia, los valores, que ya una justicia mirada desde afuera, vemos como justicia lógica, que es la justicia que el sentido común y la lógica nos dice, y que es lo que nos están mostrando. Y luego va pasando por los niveles de justicia y la conciencia de justicia a la justicia universal o justicia ontológica, que es la justicia que preconiza, inspira y difunde la sociedad teosófica. La justicia ontológica, además tú te refieres a la justicia ontológica. Pero, indudablemente, que la justicia es algo al cual estamos aspirando a que la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta, y que la proyectemos, la justicia, y que la recibamos también. Pero también hay otra cosa, que es el aparataje de justicia con los personajes, los nombres, con sus niveles de corrupción, con sus niveles de concupiscencia, digamos así, con sus mermeladas y toda clase de postres, que nos tienen asqueados en Colombia. Entonces, tú nos has presentado un tema que nos llega al corazón, porque lo queremos todo. Pero la justicia que tenemos que empezar a cultivar es nuestra justicia, la que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, la justicia de nuestras relaciones con nuestros parientes, con nuestros amigos, etc. Todo eso. Y luego viene la otra parte de la justicia, que es cómo nos relacionamos con los servidores de la rama judicial. Un karma que me ha tocado difícil, pero que uno tiene que aprender. Los seres humanos también les gusta la mermelada, les gusta todo lo que corrompe y confunde, pero que uno tiene que permanecer correcto, amable y tratar de actuar lo más teosóficamente posible. Doctor, cuando uno está como víctima, como persona, antes de yo tener estos conocimientos que me han dado aquí en la sociedad teosófica, yo vivía amargada, porque es que no hay justicia en ninguna parte, y Dios no es justo. ¿Cómo es posible
estos paralíticos, esta gente tan pobre, tan miserable, eso no es de la justicia de los hombres. Nació pobre y claro, la justicia de los hombres además empeora la situación, la inequidad, nuestro país es de los más inequitativos del mundo. El índice más terrible de inequidad, creo que es el 8º país más inequitativo del mundo, ¿no? Entonces, claro, eso me entendía, pero no era solamente la justicia de los hombres, es que era la justicia de Dios, no hay en ninguna parte. ¿Cómo es posible que la gente que está epiléptico y es pobre, y cómo es posible que el otro es un bandido, un sinvergüenza, tiene plata, tiene un carro? Y entonces eso lo abarcaba uno hoy día al entender la ley del karma, al entender que existe una justicia divina absoluta, que nadie la puede quitar. Yo me he tranquilizado totalmente. Claro. Sí, es preocupante la justicia de los hombres, y en la medida en que nosotros pudiéramos aportar, y pienso que la sociedad teosófica puede hacer, en la reflexión, con los agentes de la justicia, con las personas que tengamos a mano, de pronto podemos, ¿no?, lograr mejorar la justicia de los hombres, empezando por la de Colombia. Bueno, yo le quiero contar que he trabajado en la educación y en la parte universitaria para despertar conciencia, y en este caso inspirado por las ciencias teosóficas, despertar conciencia de justicia. Ellos se van a ser abogados, ellos se van a desempeñar cargos del Poder Judicial. Eso es una labor que hacemos nosotros y cada uno y demás. Pero realmente, volviendo a la pregunta del doctor Serpa, una cosa es la teosofía y otra cosa es la sociedad teosófica. La teosofía es la sabiduría, y la sociedad teosófica es el organismo que trata de difundirla y hacer la práctica. La justicia Estudia mucho aquello de la confusión que encuentro también en muchos libros de filosofía del derecho. Yo no los leí profundamente, porque yo no soy abogado, pero para efectos de esta charla que he venido preparando es sumamente complejo para un neófito como yo en asuntos de derecho entrar en esto. Yo me metí de loca, yo no sé cómo fue que escogí este tema, pero realmente no sabía. Adelante, no nos acaba de cambiar de tema, escogió ese y ese, sí, seria en la propuesta. Pero cuando yo vi cómo era la cosa y empecé a leer filosofía del derecho, yo empecé a temblar un poco. Sin embargo, encontré algo curioso. Indistintamente utilizan ética y moral, y no son conceptos equivalentes, son totalmente distintos, ¿no? Pero encuentro indistintamente, ética y moral. ¿La ética o la moral? No, señor. La moral, que son de valores morales, de tradiciones, generalmente ya infectadas con las tradiciones religiosas de cada pueblo, ¿no?, con las religiones que están tan alteradas y tan locas, por decirlo menos, ¿no? Ellas han influenciado en esas concepciones del derecho positivo de cada pueblo. Derecho positivo le dicen a la codificación de las normas, lo que está bien, lo que está mal, que son lo que dicen las normas, y esas normas salen de valores morales, de valores cambiantes en el tiempo. La ética no, porque la ética es la que traemos y que es una guía muy importante. Entre las leyes de la naturaleza a mí me ha parecido una maravilla la ética, porque es como una guía que tenemos desde niños para seguir el camino del bien y del mal. Sabemos lo que está bien. Si no lo escogimos, tenga ahí, tiene un karma, ¿no? Usted sabe que está haciendo mal. Si lo hace mal es a ciencia y conciencia, está creando su demonio. Y usted va a tener su respuesta después. Yo quisiera acordarme con una cosa chiquita. Aquí en la Sociedad Teosófica y patrocinando y estudiando a Platón, el filósofo griego. Hay un cuadrilátero que yo llamo los 4 grados de Platón, son vitales y que marcan la ética, para mí, la ética personal, la ética que... El primero es la verdad. Aquí decimos, no hay religión superior a la verdad. El segundo es la justicia.
El tercero, la bondad. El acto del ser humano tiene que ser buscar el bien, buscar la bondad y la belleza. Y la belleza. Entre los cuatro líneas se conforma una conducta que uno podría llamar, que podría acercarse a la ética. Es una manera de decir. Es una opinión, perdóname que hubiera contado. No, es interesante. Tú me tienes Sí, una- hermano. En primer lugar, Amparito, mi reconocimiento en realidad por haber enfrentado un Por tema haberse atrevido a estudiar. que es tan absolutamente frondoso. Pues, es que todavía estamos discutiendo esto después de tantos siglos, todavía se está discutiendo eso, todavía. Pero hay un hito histórico muy importante en la humanidad, importantísimo, que ayuda mucho a la comprensión de este fenómeno. O sea, por lo menos iniciar un discernimiento como más, pudiéramos decir, un poco más preciso. Y ese hito lo marca cuando el hombre abandona su etapa nómada y pasa a ser sedentario. Ese es un hito definitivo en toda la historia de la humanidad. Cuando era nómada, su conducta era muy instintiva, estaba manejada por el cerebro reptiliano y el único objetivo era la sobrevivencia. Era buscarse animalitos. La sobrevivencia. No había mente. Punto. En un momento determinado, por cuestiones de clima y por, habría que mirar las razones antropológicas, entonces ese grupo de seres se asientan en un lugar y se inicia la etapa sedentaria. Y un poquitico más adelante, el nacimiento de la gran revolución de la humanidad que fue la agricultura. Y acertaste cuando dijiste la justicia está referida a bienes. Entonces ahí empezaron las primeras incógnitas. Primero, ¿cómo convivimos? ¿Cómo convivimos? Eso fue lo primero que ellos dijeron, es decir, ¿cómo vamos a estar juntos? Esa es la gran pregunta. Por eso en la filosofía es tan importante discernir quién soy yo, pero ¿quién es el otro? Y la tercera gran pregunta es ¿qué es lo otro? Entonces ellos se preguntaron eso y entonces dijeron ¿cómo vamos a convivir? Y ahí surge, ese es los cimientos de lo que se conoce como la ética. En la ética hay un error de traducción, no sé qué cometió ese error, porque ética y moral tienen la misma raíz que es mores, comportamiento. Etos. Mores. De etos. Sí. Pero hay una cosa que sí es muy clara desde ese comienzo, y es que ante esa pregunta ellos miraron cómo se comportaba, y eso es la ética, la moral es una referencia, una autorreferencia personal. Son los otros. Entonces se inicia ese proceso allí sobre los bienes. Y no solamente eso, sino que alguien le puso una cerquita, unos palos a un terreno, se apropió de eso. Los bienes eran comunes en el pueblo. Y entonces luego empezó lo privado. Y ese es como el nacimiento. Lo demás es un constructo teórico. El hombre todavía está en ese constructo de cómo nos organizamos y qué es lo justo, o sea, cuál es la justa proporción para cada quien. Cuando tú dices que ponían cercos al pedacito de tierra, en economía estudiamos que solamente son bienes económicos aquellos bienes escasos. Y yo como economista sufro mucho cuando pienso en que el oxígeno se vaya a volver un bien escaso. Tan pronto el oxígeno se vuelva un bien escaso, pasa a ser un bien económico y vendrán empresarios a apoderarse del oxígeno y nos van a vender el oxígeno para poder vivir. El agua no tenía precio. El agua no tenía precio porque Eso es justo. Pero déjame terminar. Déjame terminar el pedazo. ¿Sí? Entonces, tú lo acabas de decir y como economista sabes que la economía existe como ciencia porque está referida a los bienes materiales. Por eso es ciencia. Y esos no son los únicos bienes, hay otros bienes. Porque tiene leyes.
hay otros bienes. Es ciencia porque tiene leyes. Sí, y hay bienes que son espirituales, y en fin, tal cual. Sí. Entonces ese es un cuento de nunca acabar. Entonces, al discernimiento de todos los asuntos de la justicia y del bien y del mal, es necesario agregarle otros elementos, agregar en otras fuentes para hacer, digamos, tener un referente conceptual más amplio que le ayuda a precisar eso. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en la Biblia o en la religión cristiana, un pasaje muy hermoso o alguien, un filósofo cristiano dice: Dios alimenta a todos los pajaritos del mundo, pero no les pone el grano en el nido. Y eso fue la base digamos, del marco de justicia para Amartya Sen, con las capacidades, por decirlo de verdad. Es otra visión. Amartya Sen tiene otra visión de la justicia por capacidades. Hay otra forma de ver la justicia cuando se entra en los bienes terrenales, en los bienes preciosos, y en el capital, etcétera, etcétera. Y a uno le alivia mucho desde el punto de vista esotérico saber que nadie viene a este mundo, dice, en el mundo esotérico, nadie está condenado a cargar una cruz más pesada que la que puede soportar. Y esa es una manifestación. A veces uno lo duda, ¿sabes? ¿Ah? A veces uno ve tragedias tan terribles. No, nadie. Hermanos, Ese es el criterio universal de justicia. El criterio universal de justicia es que nadie llega aquí cargando una cruz más pesada que la que puede cargar. Y la otra, ya para terminar, hablando en otra fuente, es en la ciencia establece el mundo entrópico. Y el mundo entrópico es la segunda ley de la termodinámica. Y dentro de los bienes, dentro de lo material, todo cumple su ciclo y todo llega a un final. Y eso hace que haya que tener un concepto muy entonces de justicia. Entonces, sencillamente para decir, por eso te digo el conocimiento, de que es un tema muy frondoso, muy amplio, y donde hay que mirar con una óptica distinta y otras fuentes para tener... en las doctrinas económicas que existen dos que se oponen mucho, ¿no? Tratando para encauzar lo que tú has dicho, existía en el comunismo, decían, a cada cual, según su trabajo, le iban a dar la distribución. Estás hablando de la distribución de la riqueza, creo que es el campo que te anima. A cada cual se le iba a dar según su aporte, según su trabajo. Sin embargo, surgió una visión mucho más alta, a cada cual según sus necesidades. Era más alta. En el capitalismo no existe esa pregunta. En el capitalismo está regido por una ley que se llama la ley tendencial. Es el porcentaje, en términos relativos, de la utilidad que da un capital. Entonces, cuando alguien hace un invento, entonces gana 100 pesos, por decir algo. Inmediatamente hay alguien que ve que eso está bueno de hacer y produce lo mismo. Entonces ya no se gana 100 sino 90. Así el tercero que entra ya no gana 90 sino que todos ganan 80. El porcentaje de ganancia que va dando cada vez el mismo capital que se invierte va dando un porcentaje menor a la ganancia. Es posible que en términos absolutos esa ganancia es enorme, pero en términos relativos es menor. Esa es la ley tendencial. Y como muchas personas a quienes se les explica esto, eso me lo explicaron en Bélgica, en Lovaina, en la doctrina, hay varias escuelas. La escuela marxista explica muy claramente eso, sin que sea comunismo, como aquí confunden todas las cosas, y uno dice, comunista por cualquier tontería, es una cosa loca, aquí no se puede casi ver. Allá, en católico, de Lovaina, no se explicaron eso. Todo lo que empieza termina en el planeta. Parecería que para los grandes ricos que existen en el planeta no va a haber fin, el capitalismo no se va a acabar. Todo lo que empieza termina, el capitalismo también. La ley que va a determinar el fin del capitalismo es la ley tendencial. Eso se necesitaría
estadísticas muy precisas para ver a nivel mundial cómo están las ganancias, la tasa de ganancia. No se podría, pues prácticamente con alta econometría, y de todas maneras la política estaría en la mitad para retardar. Por ejemplo, cuando hubo un peligro grande en los Estados Unidos de fin del capitalismo, fue cuando hubo un desastre económico gravísimo en el sector financiero de los Estados Unidos, al que todos tuvimos noticia. Estaba Obama de presidente y entonces el fracaso fue tan bárbaro en el sector financiero, que además no crea riqueza, sector financiero. Entonces Obama resolvió entregarle de los dineros públicos, de los impuestos de los americanos, que además son los de todo el mundo que ellos han recogido, resolvió entregarles 800.000 millones de dólares al sector financiero para salvar la catástrofe. Con eso salvó otro tiempo la existencia del sistema capitalista como lo conocemos y lo entendemos actualmente, por ejemplo. Pero no me permitís Una cosa muy cerrar. grave.